Este programa forma parte de One Place, una red diaria de resúmenes enfocados sobre las historias que más sigue la gente. Bienvenidos a nuestro resumen diario. Hoy analizamos las noticias más impactantes del panorama internacional y local, con el rigor que ustedes esperan de nuestro equipo informativo. Amigos de Petro buscan petróleo en Venezuela. Trump lanza ultimátum de 48 horas a Irán. Reportan miles de palestinos detenidos y desaparecidos. Petro bajo fuego por usar informes de inteligencia. Senadores colombianos gastan fortunas en sus campañas. La Constitución de 1991 está bajo amenaza. Investigan finanzas de la Fundación de Sahagún. Mexicanos lideran órdenes de expulsión en EI. Comenzamos con Colombia. Una investigación conjunta de Armando, Info y La Silla Vacía ha revelado un entramado de relaciones que hasta ahora permanecía en la sombra. Apenas 2 meses después de que Gustavo Petro asumiera la presidencia, dos figuras muy cercanas a su círculo íntimo ya estaban en Venezuela buscando negocios petroleros con el régimen de Nicolás Maduro. Se trata de Danilo Romero, padrino de uno de los hijos del presidente, y Manel Grau, un ciudadano catalán que es amigo personal de la primera dama, Verónica Alcozar. Estas reuniones no fueron simples visitas de cortesía, sino encuentros estratégicos, documentados con fotos y videos. Lo que hace este hallazgo tan delicado es la rapidez con la que se movieron estos intermediarios y el nivel de acceso que demostraron tener. El rastro dejado incluye documentos empresariales que vinculan a Romero y Grau con altos mandos militares y funcionarios clave del chavismo. Esta conexión binacional sugiere que, mientras el gobierno restablecía relaciones diplomáticas oficiales, existía un canal paralelo de intereses económicos privados operado por personas de absoluta confianza de la pareja presidencial. La revelación pone en entredicho la transparencia de los acuerdos comerciales entre ambos países y el papel de los amigos del poder en la gestión de recursos públicos. Cambiamos de tema. La tensión en el Medio Oriente ha escalado a niveles críticos, tras el reciente anuncio de Donald Trump. El exmandatario y actual figura política de peso ha lanzado lo que muchos consideran un ultimátum definitivo de 48 horas, para que Irán levante el bloqueo en el estratégico estrecho de Hormuz. Esta zona es vital para el comercio mundial de petróleo, y cualquier interrupción prolongada podría desestabilizar la economía global de manera catastrófica. Trump ha dejado claro que no tolerará lo que describe como una agresión a la libertad de navegación, marcando una postura de confrontación directa que recuerda a los momentos más tensos de su administración previa. Es importante recordar que el manejo de la información y la propiedad intelectual en estos contextos es fundamental. Según los términos y condiciones de las fuentes periodísticas, como la diaria, la reproducción de estos contenidos debe respetar estrictamente la autoría y las normativas de protección de datos personales. En este caso, la Ley número 18.331 garantiza que la información compartida no sea entregada a terceros sin consentimiento. Mientras el mundo observa el reloj de estas 48 horas, la comunidad internacional se pregunta si este ultimátum llevará a una desescalada o si, por el contrario, nos encontramos ante el preludio de un conflicto armado de gran escala. Pasamos a Palestina. La situación humanitaria en los territorios palestinos sigue siendo desgarradora, según el informe más reciente de Francesca Albanese, publicado en febrero de 2026. El documento detalla una enumeración de atrocidades que incluyen la detención de más de 18.500 palestinos en cárceles israelíes. Entre los detenidos no solo hay combatientes, sino también niños, periodistas y doctores que realizaban labores esenciales. Muchos de estos individuos han sido encarcelados sin que se les presenten cargos formales, permaneciendo en un limbo legal que viola los derechos humanos fundamentales. Los testimonios recogidos hablan de condiciones infrahumanas, donde el hambre y el aislamiento son herramientas de control sistemático sobre la población civil. El reporte va más allá y denuncia prácticas de tortura física y psicológica,
incluyendo casos de personas encadenadas y abusos sexuales. Quizás el dato más alarmante es la desaparición de más de 4.000 palestinos que se encontraban bajo custodia israelí. Estas cifras reflejan una crisis de rendición de cuentas donde las víctimas parecen haber sido borradas del sistema. La comunidad internacional recibe estos datos con una mezcla de horror y parálisis, mientras las organizaciones de derechos humanos exigen una intervención inmediata para verificar el paradero de los desaparecidos y garantizar el trato digno de los prisioneros. La magnitud de estas detenciones masivas sugiere una política de represión que trasciende el conflicto militar directo. Volvemos a Colombia. El presidente Gustavo Petro se encuentra nuevamente en el centro de una controversia tras mencionar públicamente el uso de informes de inteligencia para vigilar conversaciones privadas. Específicamente, el mandatario hizo referencia a diálogos entre los dueños de la empresa Thomas Gregg & Sons y el reconocido abogado Abelardo de la Espriella. Esta mención ha desatado una ola de críticas por parte de diversos sectores políticos y jurídicos, quienes cuestionan la legalidad y la ética de utilizar el aparato de inteligencia del Estado para monitorear a ciudadanos particulares y sus asesores legales. La preocupación radica en si se están respetando las garantías constitucionales sobre la privacidad y el debido proceso en el país. La Silla Vacía ha reportado que estas declaraciones de Petro han sido interpretadas como una posible extralimitación de funciones. El uso de inteligencia para fines que parecen políticos o personales genera un precedente peligroso en una democracia. Los críticos argumentan que la inteligencia estatal debe enfocarse exclusivamente en amenazas a la seguridad nacional y no en las actividades comerciales o legales de opositores o contratistas del Estado. Este episodio se suma a una serie de tensiones entre el Ejecutivo y el sector privado, donde la desconfianza mutua parece ir en aumento. La respuesta del gobierno será clave para determinar si estas prácticas son incidentes aislados o parte de una nueva estrategia de control gubernamental. Hablemos de elecciones. Un informe detallado del periódico El Espectador ha puesto bajo la lupa los gastos de campaña de los senadores más votados en las pasadas elecciones legislativas de marzo. Basándose en los datos oficiales reportados ante el Consejo Nacional Electoral, el análisis revela cifras astronómicas que superan los 1.000 millones de pesos en varios casos. Un ejemplo destacado es el de Nadia Blel, del Partido Conservador, quien obtuvo más de 178.000 votos. Para lograr este resultado, su campaña reportó gastos por un total de 1.118 millones de pesos. Este nivel de inversión plantea interrogantes sobre la equidad en la contienda electoral y el origen de tales recursos financieros. La magnitud de estos gastos subraya la enorme barrera de entrada para nuevos liderazgos que no cuentan con grandes respaldos económicos. Aunque los candidatos están obligados a reportar sus finanzas, la opinión pública suele cuestionar si estos informes reflejan la totalidad de la inversión real en publicidad, logística y movilización de votantes. El hecho de que se necesiten sumas tan elevadas para asegurar una curul en el Senado alimenta el debate sobre la necesidad de una reforma política que limite el dinero en las campañas. Mientras tanto, estos senadores inician su gestión con el peso de compromisos financieros que podrían influir en su labor legislativa y en la representación de sus electores. Analicemos la Constitución. Existe una creciente preocupación sobre el futuro de la Constitución de 1991 en Colombia. Diversos analistas sugieren que el actual gobierno está llevando a cabo una campaña sin precedentes que utiliza los recursos del Estado, incluyendo el sistema de medios públicos, para promover una asamblea constituyente. Lo que comenzó como una idea aislada del presidente parece haberse transformado en una estrategia política deliberada para modificar las reglas del juego democrático. Se argumenta que esta iniciativa busca desmantelar el sistema político liberal y la economía de mercado, poniendo en riesgo los derechos individuales que han sido la base de la estabilidad institucional del país durante las últimas 3 décadas. El tono de esta campaña ha sido descrito como agresivo, con acusaciones de persecución y desprecio,
por la decencia política. Al tomar la Constitución como lo que algunos llaman un rehén, el gobierno parece estar forzando una polarización extrema para consolidar su poder. La preocupación es que, bajo la promesa de un cambio profundo, se destruyan los contrapesos necesarios para una democracia sana. Las encuestas muestran que esta narrativa está ganando terreno, lo que aumenta la urgencia de un debate nacional sobre la protección de las instituciones. La posibilidad de una constituyente no es solo un cambio legal, sino una transformación radical del contrato social, que define a la nación colombiana hoy. Ahora hacia México. En México, la fundación Vamos México, creada por Marta Sahagún, esposa del expresidente Vicente Fox, está bajo escrutinio financiero. Según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entre 2016 y 2023, la organización recibió más de 135 millones de pesos en donativos tanto nacionales como extranjeros. Sin embargo, los registros muestran que solo erogó poco más de 118 millones de pesos en el mismo periodo. Esta diferencia de 17 millones de pesos ha llamado la atención de los asesores del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, quienes han realizado un análisis detallado de los reportes de donatarias autorizadas para entender el destino de esos fondos. El desglose de las aportaciones revela que la asociación civil recibió cerca de 54 millones de pesos en efectivo dentro de México, además de donativos en especie valorados en más de 1.600.000 pesos. La discrepancia entre los ingresos y los gastos declarados plantea dudas sobre la eficiencia y la transparencia en el manejo de los recursos destinados a fines sociales. En un contexto donde la fiscalización de las organizaciones no gubernamentales es cada vez más estricta, estos hallazgos podrían derivar en investigaciones más profundas sobre posibles irregularidades administrativas. La fundación, que fue un emblema durante el sexenio de Fox, enfrenta ahora el reto de justificar plenamente el uso de cada peso recibido. Finalmente, el tema migratorio. La crisis migratoria en la frontera norte sigue arrojando cifras alarmantes para los ciudadanos mexicanos. Según datos recopilados por el Centro Independiente TRAC de la Universidad de Syracuse, casi 500.000 mexicanos enfrentan actualmente procesos pendientes en los tribunales migratorios de Estados Unidos. En lo que va del año fiscal 2026, que comenzó en octubre pasado, los mexicanos encabezan la lista de órdenes de deportación dictadas por los jueces estadounidenses. Esta situación pone de manifiesto la vulnerabilidad de miles de familias que buscan una vida mejor, pero se encuentran atrapadas en un sistema legal saturado y cada vez más restrictivo, donde las posibilidades de obtener asilo o residencia legal parecen disminuir drásticamente. Para ser exactos, hay 459.504 expedientes correspondientes a mexicanos dentro de un rezago total de más de 3.300.000 casos activos en las Cortes. Este volumen masivo de casos genera esperas de años para una resolución, tiempo durante el cual los migrantes viven en una constante incertidumbre. El hecho de que México lidere las estadísticas de expulsión refleja tanto la continuidad del flujo migratorio como el endurecimiento de las políticas de control en Estados Unidos. Mientras el año fiscal avanza hacia su cierre en septiembre, la presión sobre los consulados y las organizaciones de apoyo a migrantes sigue creciendo ante la inminencia de miles de retornos forzados al país. Gracias por acompañarnos en este resumen. No olviden seguir nuestro programa para mantenerse al día con las noticias más importantes. Hasta la próxima edición.